Día 24 de septiembre. Nuestra Señora de la Merced. La Virgen de la Merced, o Nuestra Señora de las Mercedes, es una de las advocaciones marianas de la Virgen María. Es equivalente también el nombre de Virgen de la Misericordia, pues eso quiere decir merced, misericordia, caridad. La Virgen es misericordiosa y también lo deben ser sus hijos. Esto significa que recurrimos a ella ante todo con el deseo de asemejarnos a Jesús misericordioso. Esta es la historia de la devoción a la Virgen de la Merced. Eran tiempos en que los musulmanes saqueaban las costas y llevaban a los cristianos como esclavos a África. La horrenda condición de estas víctimas era indescriptible. Muchos perdían la fe pensando que Dios les había abandonado. Sucedió que Pedro Nolasco, que era un comerciante, decidió dedicar su fortuna a la liberación del mayor número posible de esclavos que habían sido capturados por los musulmanes. Era el año 1203 y este laico, Pedro Nolasco, inicia en Valencia la redención de cautivos, redimiendo con su propio patrimonio a 300 cautivos. Forma un grupo dispuesto a poner en común sus bienes y organiza expediciones para negociar redenciones. Su condición de comerciante le facilita la obra. Comerciaban para rescatar a los esclavos. Cuando se les acabó el dinero, comienza a formar cofradías para recaudar la limosna para los cautivos. Pero llega un momento en que la ayuda se agota y Pedro Nolasco se plantea entrar en alguna orden religiosa o retirarse al desierto. Y entra así en una etapa de reflexión y de oración profunda. San Pedro Nolasco pide a Dios ayuda y como signo de la misericordia divina le responde la misma Virgen María y le dice que funde una congregación religiosa liberadora. Fue en la noche del 1 de agosto de 1218 que la Virgen se le apareció a Pedro Nolasco, a Raimundo de Peñafort y al rey Jaime I de Aragón, conocido como Jaime el Conquistador. Y a ellos tres les comunicó a cada uno su deseo de fundar una congregación para redimir cautivos. La Virgen María movió el corazón de Pedro Nolasco para formalizar el trabajo que él ya hacía con sus compañeros, y la Virgen llama a Pedro Nolasco y le revela su deseo de ser ella misma liberadora a través de una orden religiosa dedicada a la liberación de los cautivos en manos de los musulmanes, que estaban expuestos a perder su fe. Así, San Pedro Nolasco le dice a la Virgen María: «¿Pero quién eres tú, que a mí, un indigno siervo, pides que realice una obra tan difícil, de tan gran caridad que es grata a Dios y meritoria para mí?» «Yo soy María», le responde, «la que le dio la carne al Hijo de Dios, tomándola de mi sangre purísima para reconciliación del género humano. Soy la que recibió la profecía de Simeón cuando ofrecí a mi Hijo en el templo. Mira que éste ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel. Ha sido puesto como signo de contradicción, y a ti misma una espada vendrá a atravesarte por el alma». «Oh Virgen María», dijo el santo, «Madre de gracia, Madre de misericordia, ¿quién podrá creer que tú me amas?» «No dudes en nada», le respondió ella, «porque es voluntad de Dios que se funde esta congregación en honor mío. Será una familia cuyos hermanos, a imitación de mi Hijo Jesucristo, estarán puestos para ruina y redención de muchos en Israel, y serán signos de contradicción para muchos». Pedro Nolasco funda la congregación apoyado por el mismo rey Jaime I de Aragón, el Conquistador, y aconsejado por San Raimundo de Peñafort. Su espiritualidad se fundamenta en Jesús, el liberador de la humanidad, y en la Virgen María, la Madre Liberadora. Los mercedarios, que así se llamaban a los miembros de la congregación de San Pedro Nolasco que le pide la Virgen María, los mercedarios, querían ser caballeros de la Virgen María al servicio de su obra redentora. Por eso la honran como Madre de la Merced,
o Virgen Redentora. En el capítulo general que ellos tuvieron en el 1272, los frailes toman el nombre de la Orden de Santa María de la Merced, de la redención de los cautivos, los mercedarios. Pedro y sus compañeros vistieron el hábito y recibieron el escudo con las 4 barras rojas sobre un fondo amarillo de la corona de Aragón y la cruz blanca sobre un fondo rojo, titular de la Catedral de Barcelona. Pedro Nolasco reconoció siempre a María Santísima como la auténtica fundadora de la congregación mercedaria. En las primeras constituciones de la Orden, en 1972, la Orden recibe ya el título de Orden de la Virgen de la Merced de la Redención de los Cristianos Cautivos de Santa Eulalia de Barcelona. Y en el año 1265 aparecieron las primeras hermanas, las monjas, conocidas como las comendadoras, y se calcula que fueron alrededor de 300.000 los redimidos por los frailes mercedarios del cautiverio de los musulmanes. Ha crecido muchísimo la devoción a la Virgen de la Merced. La devoción de la Virgen se difundió muy pronto por Cataluña y por toda España, por Francia y por Italia, y a partir del siglo XIII, con la labor de redención de estos religiosos y sus cofrades, con la evangelización de América, en la que la Orden de la Merced participó desde sus mismos inicios, la devoción se extendió y arraigó profundamente en todo el territorio americano. La llegada de la orden religiosa de los mercedarios a América, un poco relacionada con el antiguo espíritu de los caballeros que fueron a las cruzadas a Tierra Santa y juntamente con el culto de la Virgen compasiva, coinciden con el poblamiento de las principales ciudades andinas cercanas a la línea ecuatoriana, como son Cusco, Lima, Quito, y la Villosiosa de la Concepción o San Juan de Pasto de Argentina. En el año 1696, el Papa Inocencio XII extendió la fiesta de la Virgen de la Merced a toda la Iglesia el 24 de septiembre. Como la devoción de la Merced creció muchísimo y se arraigó fuertemente en muchos lugares de España y de Hispanoamérica, la Virgen pasó a ser patrona de muchísimos pueblos, de muchísimas instituciones. Por ejemplo, en Argentina fue oficialmente nombrada como la patrona y generala del ejército argentino y la gobernadora perpetua de la ciudad de San Juan de Pasto. En Bolivia fue nombrada patrona de todos los recintos penitenciales. En Chile es la patrona de los campesinos. En Colombia es patrona del sistema penitenciario y de los internos de Colombia, patrona principal de la ciudad de Santiago de Cali. En Ecuador es la patrona de Quito y la patrona y reina de la ciudad de Guayaquil. En España es la gran patrona de la diócesis y de la ciudad de Barcelona. En Estados Unidos es la patrona del estado de Delaware. En Nicaragua es la patrona de la ciudad de Santiago de los Caballeros de León, patrona de la ciudad de San Pedro de Matagalpa y de la diócesis de Matagalpa. En el Perú es la patrona y la gran mariscala de las Fuerzas Armadas del Perú y es llamada la Estrella de la Fe y de la Evangelización. Y en la República Dominicana es ella misma, la Virgen de las Mercedes, la gran patrona de toda la República Dominicana. Pidamos entonces a la Virgen de la Merced que con su protección proteja a todos los países hispanoamericanos y a la misma España, que por su intercesión también nos libere a todos nosotros de la gran esclavitud, que es la esclavitud del pecado.